Gracias por esta comunicación. ¿Cómo le va? Muy bien, Max, un gusto estar contigo, con tu auditorio. Digo, el tema, por desgracia, no es alegre, No, pero no es sí alegre, hay que pero hablar, lo tenemos que tocar porque parte de estos sin duda. síntomas que tenemos que atender, y no como doctores, sino como medios de comunicación, en tu caso como especialista, es primero la expectativa que dejó, la falta de garantías que dejó esta siempre ya cantada: vamos a generar más empleos mejores pagados, va a subir el salario mínimo, cuando la realidad es otra. Las carencias en cuanto a mejores condiciones de empleo, mejores empleos o más empleos, mejor pagados, y la expectativa que tenemos para este 2026 son muy bajas. ¿Cuál es la razón Y de que este 2025 haya tenido una carencia tan grande en generación de empleos y estos pocos empleos que se generaron que no hayan sido bien remunerados? y realmente ya una raíz está en lo que tú ya comentaste, las subidas al salario mínimo. Es que se oye muy bonito. Ujú. La verdad, legislar con utopías, nuestros congresistas, no es típico de México, es de muchos países, pero aún así, ¿no? Ahora sí que creen que pueden legislar la realidad. Entonces, vamos a subir salarios, vamos a aumentar los días de vacaciones, vamos a reducir las horas que se trabajan por semana, vamos a eliminar el outsourcing. Todo esto se fue acumulando y ha traído esta consecuencia. La creación de empleo en año calendario, o sea, enero-diciembre, está cayendo desde 2021 sin parar, ¿eh? O sea, no ha habido un año en que suba un poco y luego, bueno, vuelve a bajar, no. Pues en 2021 estuve en 800 y pico mil de empleos formales. Esto es el rebote de la pandemia. Hay mucho cuidado con esas cifras. Se oye Claro, espectacular claro. y lo es, pero es rebote. Bueno, pero de ahí se fue para abajo y ya acabamos 2025 en 72,176, 0,3%, prácticamente cero. Entonces, son todos estos cambios que han encarecido el trabajo formal. Dice, oye, la gente sigue trabajando. Claro que sí, en la informalidad, donde sí se está creando más empleo, donde se están moviendo las empresas, es a la informalidad. Porque, por cierto, otra estadística que publicó el IMSS ayer es el número de patrones, el número de empleadores registrados en el Seguro Social, 1,029,000 y pico, que es más o menos 44,000 menos que hace 2 años, que a fines de 2023. Entonces está cayendo el número de empleadores, pues que no nos sorprenda que esté también frenándose considerablemente el empleo formal. Esto ya, pero ahí está la raíz, Max, tú ya la apuntaste. Los aumentos a los salarios mínimos y otras medidas que, reitero, suenan muy bonitas. Qué espectacular, ¿no? Se debería poder legislar y hacer que la realidad se amolde, pero habitualmente no sucede así y lo estamos viviendo. Ahora, Sergio, cuando nos damos cuenta de que este año también va a ser un año sumamente complejo, no solamente porque no hay oportunidades, sino porque el salario mínimo, por más bonito que se veía en el papel, que subió a 9,000 pesos en la frontera, a casi 16, sigue sin alcanzar, porque los 123 productos de la canasta básica siguen teniendo y representando un aumento del 40%, la gasolina, los insumos básicos van a seguir subiendo, las medicinas ni se diga, más los impuestos de los que se sigue sin hablar y que van a seguir además poniendo pues un obstáculo para el crecimiento económico y para el Producto Interno Bruto de nuestro país este año. Tomando en cuenta que un aspecto favorable va a ser el del turismo, porque somos los anfitriones, uno de los anfitriones del Mundial de Fútbol, y esto va a generar buenas expectativas para la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. ¿Qué podemos tomar en cuenta para crecer si el desarrollo de trabajos, si el desarrollo de empresas pues no se va a ver con buenas expectativas este año? ¿Cuáles son las alternativas que se tendrían que tomar, Sergio? No, alternativas hay muchas. Yo encantado te hago una lista con el mayor placer. Pero el problema es que la presidenta y su gobierno no creen en esas alternativas. Te doy un ejemplo: flexibilizar el mercado laboral, hacer menos costoso el despido. Sé que esto no suena muy popular, lo reconozco. Habrá mucha gente diciendo, bueno, ¿qué clase de propuesta es esta? Ayuda a generar muchísimo empleo. Basta ver Estados Unidos. Estados Unidos es el extremo. No, a la hora que te despiden en Estados Unidos, sí te liquidan, sí te finiquitan, pero no te indemnizan. No es, bueno, le damos 3 meses, pasó tantos días por año trabajado, más ta. Uy, de nuevo, suena espectacular, suena precioso, pero a una empresa el costo a veces la truena, y por eso un empresario mexicano
se la piensa 2, 3, 5 veces antes de crear un empleo, porque si, bueno, y si luego tengo que despedir a algunas personas, ¿cuánto me va a costar? Eso no se lo plantea el empresario estadounidense. Entonces sí deja darte ese ejemplo de medida que habría que aplicar, que sería fantástico desde el punto de vista de creación de empleo. Pero la presidenta cree firmemente, y esto a mí me preocupa muchísimo, de veras se la cree, que tiene un gran modelo, que su modelo de bienestar, así le llama, o el humanismo mexicano, como también le dice, bueno, es algo fantástico. Ella presumió hace 15 días, el 26 de diciembre, que México tenía la tasa de desocupación más baja del mundo, excepto Japón, que era el segundo lugar. Y presentó ahí un cuadrito ahí en la mañanera. Sí, sí. Me preocupa mucho tanta desinformación. O sea, de entrada era mentira, porque el mundo no eran los 14 países de la lista. Ya, vamos a empezar por ahí. Muchos países con tasa de desocupación inferior a México. Pero una cosa es desocupación y otra cosa es desempleo. Claro. Ahí Claudia Sheinbaum estaba englobando también a la informalidad. Y en México, pues si no estás ocupado, si no estás trabajando en donde sea, pues no comes. Entonces, por supuesto que tenemos una tasa de desocupación bajísima. Evidentemente, claro, faltaba más. Pero sí, Max. En esta narrativa desgastada, constante que establecen en las mañaneras de poner sus cifras, sus cuadritos, sus estadísticas, los exponen ante periodistas que no son periodistas, que están acomodados, que los cobijan, ¿cuál es entonces verdaderamente el desgaste que esto puede generar en la narrativa y en la sociedad cuando, pues sí, se puede decir eso en las mañaneras una y otra vez, pero la realidad es otra? Y sobre todo cuando hablamos de que la generación Z, las nuevas generaciones cada vez tienen menos oportunidades, la tecnología va avanzando más y ha dado menos espacio, ha generado más sesgos para que los países como el nuestro en vías de desarrollo tengan menos oportunidades para desarrollar a los jóvenes, aunque se puedan desarrollar en temas tecnológicos. Son fugas de cerebros, fugas de talento que van a Estados Unidos o a otros países porque aquí siguen sin tener la oportunidad. ¿Qué va a pasar entonces con un país como el nuestro en vías de desarrollo, en donde sus jóvenes, que son el pilar del desarrollo de cualquier nación, van a seguir migrando porque aquí no hay oportunidades? ¿Qué expectativas tenemos? Ya no digamos a un mediano largo plazo, 5 o 10 años, a un corto plazo, y es este año y el próximo año. Claro, no, a ver, la gente se está yendo porque ya se está yendo desde hace años por la inseguridad. Ahora por razones laborales también, por oportunidades, falta de becas, falta de apoyos. A ver, no estoy hablando de las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro, por favor, estoy hablando del CONACYT, que fui yo. Ahora, vaya que esa palabrita desgasta, pero fue un privilegio ser becario del CONACYT, que lo fui, y ver a tanta gente de mi época y de décadas anteriores. Fueron más o menos 20 y tantos, 30 años de un apoyo sistemático de los gobiernos federales vía el CONACYT a formar gente. Fue extraordinario. Bueno, eso ya no existe. Entonces, es esto. Efectivamente, la gente se está yendo. Pero yo me atrevo a decirte, por desgracia, que Claudia Sheinbaum y sus funcionarios son impermeables a la realidad, porque están en su búnker, están aislados. Como bien dices, a ver, a la hora en que la presidenta dice en una mañanera de hace un mes, al presentar las cifras de empleo de noviembre, en que usó una de las expresiones que más le encanta, récord histórico. Esto es un máximo histórico. Por cierto, lo era. Pues sí, entre más gente hay en el país, más población, pues iba subiendo el número de empleo formal. Pero esto era noviembre y dijo, y en diciembre suele aumentar más. Por lo tanto, vamos a tener una cifra muy buena. Tú o cualquier periodista serio en una mañanera se hubiera parado y levantado la mano con todo respeto, decirle, oiga, con todo respeto, pero disculpe usted, en diciembre habitualmente se pierde empleo. Claro. Se contrae el empleo formal. Esto no es de hoy, esto es de cada año sistemáticamente. ¿De dónde saca usted? Te digo, se lo fraseas de la manera más elegante posible, pero básicamente dices, por favor, está usted equivocadísima. Y por supuesto, nadie en esa mañanera con disque influencers y no sé qué clase otra de fauna de comunicación, se atrevió a decir nada. Entonces, es eso, ya lo apuntaste, están aislados. Entonces, si estás aislado creyéndote firmemente que tu modelo funciona, oye, pues le sigues. Si ella se ve, pero contenta, y le doran la píldora y la engañan y se deja engañar, pues
Digo, esto de el país con la menor tasa de desocupación del mundo, excepto Japón. El otro día se aventó la de México es el país menos desigual de las Américas, de todo el hemisferio occidental, excepto Canadá. Dices, bueno, ¿de dónde saca estas cosas? Pues no sé quién se las alimente, francamente. Es un genio, no de la economía, pero sí del engaño. Entonces, bueno, Max, Sí. la mala noticia, pues en ese sentido, es que va a seguir. Esto que tú estás apuntando es la realidad que tú conoces, que yo conozco y que millones de mexicanos se topan en la calle cada día, pero que encerrada en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum ni se entera. Cuando hablamos de que el año pasado se perdieron más de 320,000 empleos y este año no hay expectativas mejores, ¿cuáles serían los sectores en los que se puede ver un ligero crecimiento? ¿En qué sectores, tomando en cuenta que de estos 325,000, sí fueron, además de que fueron formales, fueron en el sector de servicios públicos? ¿Cuáles entonces podrían ser los sectores en donde se podría recuperar un poco este terreno perdido, Sergio? Un poco, ¿eh? Te hago el apunte. Estos 320,000 que dices fue en el mes de diciembre. Fue precisamente la pérdida. Sí, con lo que cerramos. Sí, exactamente, a la que hacía referencia. Eso donde dice que iba a subir, que decía Claudia Sheinbaum. No, se perdieron 320,000. Mira, puede haber un pequeño repunte en manufactura, sobre todo cuestiones de importación asiática. Ya ves que ahora entraron en vigor los aranceles. Bueno, van a entrar Entonces, 10 en 10 hasta ser 50%, pero cada año paulatinamente. Es un impacto de todas maneras importante. Sí. Lo que entró ya el 1 de enero es relevante para efectos de ciertas importaciones. Entonces, ahí puedes tener, por ejemplo, en la industria del calzado, del vestido, un poco quizá en automotriz, cierto repunte manufacturero. Puede ser. El argumento de Marcelo Ebrard era que si no se metían estos aranceles, se perdían 350,000 empleos. Yo lo veo exageradísima la cifra, francamente, pero no tengo otro dato, pero aún así, sí ahí podemos esperar algo. Podemos esperar, por supuesto, en cuestión de turismo, en sector servicios, por lo del mundial, como ya apuntaste. O sea, sí hay algunas áreas, pero no de la economía en general, porque no está aumentando la productividad. Y si no aumenta la productividad, no aumentan los salarios, no hay mejores empleos. No hay manera, y para que aumente la productividad necesitamos de entrada, así, condición, Estado de Derecho. Entonces no sirve la Suprema Corte de Justicia del acordeón. Al contrario, o sea, la destrucción institucional es tan grave que no tenemos ninguna esperanza en ese sentido. Yo sé que me oigo extraordinariamente pesimista. Por cierto, espero equivocarme. Hago la aclaración a ti, al auditorio. Ojalá yo esté profundamente equivocado, me encantaría. Pero son, te digo, esos pequeños segmentos, ¿no? Donde podemos tener cierta expectativa futura de crecimiento y que dejen de estorbar, por favor. Por ejemplo, Airbnb en Ciudad de México, los alquileres en Ciudad de México, ya está la demagogia en pleno, ¿no? De que hay que controlar, hay que evitar, dices, por favor, dejen que funcione el mercado, es la mejor manera, pero para todas las partes, no solo para los que venden algo, también para los que compran. Pero no entienden, o sea, quieren legislar la realidad y quieren legislarla a su entender. Entonces, por desgracia, en ese sentido, sí, puede haber ciertas áreas, digamos, en que se puede esperar cierto repunte de empleo, pero hasta ahí llegamos. Sí, y en este repunte de empleo por los servicios que van a representar la Copa Mundial de Fútbol el próximo año y también los aspectos turísticos que siempre tienen un repunte favorable, pues eso no va a durar para siempre. Hay un panorama muy incierto, pero vamos a ver cuál es la estrategia, sí, tomando en cuenta que además algo que va a dar cierta certeza, Sergio, va a ser los acuerdos a los que llega nuestro país en tratados de libre comercio con Estados Unidos este año, en el primer trimestre de este año. Pues vamos a ver, porque no es un panorama alentador el que se ve de entrada para el tema de empleo y ojalá, como dices, que los pronósticos sean equivocados. A nosotros nos gustaría equivocarnos en estos pronósticos porque eso quiere decir que hay un crecimiento o que se va a reflejar un crecimiento en términos de empleo formal en nuestro país. Sergio, muchísimas gracias. Sergio Negrete Cárdenas, doctor en Economía y profesor de la Anáhuac en Querétaro y también en el ITAM. Muchas gracias, como siempre, por tu análisis y tu colaboración, que es siempre muy importante. Gracias, abrazo y buenos días. Muy fuerte regreso, Max. Te agradezco muchísimo estar contigo. Igualmente. Gracias, Sergio. Bueno, vamos a ver ahora, como siempre,